Bueno, ahí ya iniciamos grabación. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Pues muy contento de que estén ustedes aquí conectados en este espacio de B-Learning. El objetivo de este B-Learning pues es tratar y abordar la sesión número 2, que es la tarea 2, métodos para probar validez de argumentos. Esta es una unidad muy importante porque aquí podemos ver un poco más allá de lo que se trata, todo lo que vamos a ver sobre tablas de verdad, lógica. Entonces esto es muy interesante porque a pesar de que algunas personas no le ven aplicación, esto lo estamos utilizando constantemente, inclusive en nuestra comunicación como tal. Entonces es súper importante que todos tengamos muy clara esta información, no solo para el desarrollo de nuestra actividad, sino también para todo nuestro tema de comunicación como tal. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los objetivos de este encuentro? Pues general, primero motivarlos a ustedes en el aprendizaje de la temática de la unidad 2, métodos para probar la validez de argumentos, y específicos, pues evidenciar el por qué y el para qué de la lógica matemática y realizar una actividad interactiva con el objetivo de verificar qué tanto nos quedó de este espacio y adicional de todo lo que ya hemos aprendido en esas web conferences que hemos tenido de la unidad número 2. Recuerden algo muy importante y es que este espacio está diseñado para que interactuemos, para que no sea yo solamente hablando, sino para que entre todos compartamos de esta actividad que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, por favor, siéntanse libres de activar micrófono, de escribir en el chat. Obviamente si activan el micrófono va a ser mejor, pero si quieren escriben en el chat y si de pronto a mí se me pasa porque no lo vi, alguien me puede decir, profe, escriban en el chat y solucionamos inquietudes e inclusive participamos en la construcción de este espacio. ¿Listo? ¿Qué es importante también? Para las sesiones de B-Learning debemos de completar la asistencia. Si no completamos la asistencia, vamos a perder esos 20 puntos que nos podemos ganar aquí en esta actividad. Entonces es súper importante que cuando estemos diligenciando la asistencia, pongamos nuestro número de cédula de manera correcta, el nombre bien diligenciado, el nombre del tutor, el grupo colaborativo al cual pertenecen cada uno de ustedes y el código del curso que es el 200-611 para que lo agreguen ahí, lo tengan a la mano. Si quieren, tomen un pantallazo de este espacio que es muy importante porque es donde está la información clara para esos 20 puntos que nos entrega este espacio de e-learning. Porfa, me confirman si escuchan mi audio también. Voy a poner este video. Bienvenidos, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático a la sesión 2 de B-Learning, métodos para probar la... ¿Sí escuchan ese audio? Sí, tutor. Ok, Sí, tutor. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión y debe ser una sesión de motivación para abordar el tema. Aquí no se va a fundamentar totalmente, esperamos que puedan usar todos los recursos que se encuentran en el entorno de aprendizaje diseñados para ustedes, tanto OVAS como OVIS, y la idea es motivarles a que tengan una idea general del tema. La recomendación especial, o no olviden que esta sesión tiene 20 puntos que deben colocar su nombre, su número de cédula y todos sus datos de tutor y centro de la mejor manera para que esos puntos sean asignados por el tutor responsable dentro del OVA. Muchas bendiciones para todos. Bienvenido. Listo, ahora, algo muy importante es el por qué y el para qué de las tablas de verdad y las leyes de inferencia lógica. Resulta que en este momento estamos en un mundo globalizado donde casi que el 100% de las actividades que se desarrollan de manera profesional están amarradas con un computador. Entonces vamos a ver un poco más de por qué es importante tener conocimiento de estas tablas de verdad y de estas leyes de inferencia lógica. Las tablas de verdad son una representación gráfica de la posición lógica.
Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Las leyes de inferencia son reglas que se utilizan para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. Las tablas de verdad se pueden usar para verificar si una proposición matemática es verdadera o falsa. Esto se logra combinando las proposiciones para formar una tabla de verdad. También se pueden usar para demostrar proposiciones matemáticas mediante la construcción de una tabla que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la programación, las tablas de verdad pueden usarse para verificar si una instrucción de programación es correcta o incorrecta. También se pueden usar para demostrar proposiciones de programación. Esto se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestra los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. La ingeniería se puede usar para verificar si una proposición de ingeniería es verdadera o falsa. Se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestra los resultados de todas las posibles combinaciones de proposición. Usar para demostrar todo tipo de proposiciones en ingeniería. En el análisis de datos se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de datos previamente conocidos. Las leyes de inferencia también se pueden usar para demostrar proposiciones de análisis de datos. Se logra mediante el uso de reglas de inferencia para deducir la verdad o la falsedad de una proposición a partir de los datos. Si todas las reglas conducen a una conclusión verdadera, entonces la proposición es verdadera. Las leyes de inferencia analítica formal se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. También las leyes de inferencia se pueden usar para demostrar proposiciones de la lógica formal. Esto se logra mediante el uso de las leyes de inferencia para deducir la verdad o falsedad de la proposición. Si todas las reglas conducen a una conclusión verdadera, entonces la proposición es verdadera. En conclusiones, podemos definir que las tablas de conectores lógicos proposicionales son herramientas útiles para evaluar la verdad de un grupo. Estas tablas se componen de una matriz rectangular con una serie de conectores lógicos en las columnas y las proposiciones en las filas. El usuario debe completar la tabla asignando valores verdadero o falso a cada proposición. Una vez que la tabla se completa, los conectores lógicos se aplican para determinar si la proposición es verdadera o falsa. Las tablas de conectores lógicos se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde lógica y matemática, la lógica computacional, hasta la toma de decisiones y la resolución de problemas. Las tablas de conectores lógicos también se utilizan para simplificar proposiciones complejas y determinar la verdad de una proposición compleja. Estas tablas son una herramienta útil para evaluar la verdad de una proposición. Entonces, dentro de todo lo que hablamos nosotros de lógica proposicional, tablas de verdad, vamos a ver métodos para probar la validez de argumento. Dentro de esos métodos para determinar la validez de argumentos debemos de tener claro qué son los conectores lógicos, cuáles son las tablas de verdad y cuáles son las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de conectores lógicos. Los conectores lógicos son esos símbolos que vemos en nuestro lenguaje simbólico que unen una proposición simple con otra proposición simple, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos una negación, tenemos una conjunción, que es cuando tenemos nuestro conector IN, tenemos una disyunción cuando tenemos nuestro conector OR, tenemos un condicional cuando tenemos un entonces o un pero, y tenemos un bicondicional cuando hablamos de sí y solo sí. ¿Qué hacemos con esos conectores? Estamos amarrando o enlazando, o como su nombre lo dice, conectando de manera lógica dos proposiciones simples.
Como les decía, aquí están los símbolos cuando estamos o cuando tenemos esos conectores en lenguaje simbólico o su letra o su texto, según corresponda, cuando estamos en lenguaje natural. Entonces vamos a hablar de fundamentos importantes para el desarrollo de esta actividad. Primero, hablemos de los conectores lógicos. Dentro de los conectores lógicos, pues debemos de hablar de una teoría básica de lógica proposicional. Entonces, ¿para qué usamos la lógica proposicional? ¿Qué es una proposición? ¿Qué tipos de proposiciones existen? ¿Cuáles son los conectores lógicos? ¿Qué es el lenguaje natural y el lenguaje artificial? Entonces, arranquemos. ¿Para qué usamos la lógica proposicional? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué hablamos de lógica proposicional? Que nos colaboren activando el micrófono o escribiendo en el chat. ¿Qué podría ser? ¿Para qué usamos eso? ¿Qué se les ocurre? Bueno, pues la lógica proposicional viene del griego y significa razón, tratado o ciencia. En matemáticas es la ciencia que estudia el método de razonamiento que proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos adecuados para llegar a ellas. Si ustedes observan, cuando hablamos de lógica proposicional, no estamos hablando de números, estamos hablando de razonamiento, estamos hablando de entender, de razonar algunos argumentos que tenemos planteados y determinar si son válidos o no. Una de las cosas que encontramos normalmente es que las personas dicen, no, matemáticas, yo soy malo para las matemáticas, y no, esto no es matemáticas como lo sabemos con operaciones matemáticas. Esto realmente estamos hablando de razonamiento y todo el tiempo estamos razonando porque todo el tiempo estamos comunicándonos con las personas y para comunicarnos con las personas debemos de razonar. Cuando tenemos una conversación con una persona estamos razonando y estamos dando argumentos. ¿Listo? Ahora, ¿qué será una proposición? Pues una proposición simplemente es toda expresión verbal, enunciado o discurso en el cual podemos afirmar inequívocamente que es verdadero o sencillamente que es falso. Pero no es ambas a las vez. Las proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Normalmente las letras que utilizamos son las letras P, Q, R, S, T, U, pero se podría utilizar cualquier letra que se desee. Ahora, ¿qué tipo de proposiciones hay? Pues tenemos proposiciones simples o proposiciones atómicas, que son aquellas que no contienen conectores lógicos. Por ejemplo, Colombia es un país de Sudamérica. Cali es la capital de Risaralda. El tutor está explicando qué son las proposiciones simples. Y así, ¿qué es lo que encontramos normalmente en las proposiciones? Encontramos un sujeto y encontramos un verbo, nada más, no hay un conector y un conector o. ¿Cuándo podría haber un conector y? Cuando ese conector hace parte del nombre. Por ejemplo, pensamiento lógico y matemático. Todo eso es un sujeto. Allí hay un conector o una i que se podría confundir con un conector lógico, pero no es parte de un conector lógico. Es simplemente algo que hace parte del sujeto de ese nombre que tenemos ahí, que es pensamiento lógico y matemático, que es el nombre de nuestra asignatura. Ahora, ¿cuáles son las proposiciones moleculares o compuestas? Pues las proposiciones moleculares o compuestas están formadas por por dos o más proposiciones simples o dos o más proposiciones atómicas. Por ejemplo, arriba teníamos Colombia es un país de Sudamérica y Cali es la capital de Risaralda. Ahí ya tendríamos una proposición compuesta por esas dos proposiciones simples que teníamos en la parte superior. Ahora, Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. Ahí tenemos una proposición simple que es Carlos va al cine
y otra proposición simple que es Alejandro va al estadio. Cuando las unimos con ese conector lógico y, ya la volvemos una proposición compuesta. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. Ahí tenemos dos proposiciones simples que forman una proposición compuesta o una proposición molecular. Ahora, lenguaje natural y lenguaje simbólico. Lenguaje natural es de la manera como nos expresamos. Nosotros no nos expresamos nombrando símbolos que los tenemos relacionados a algo. Nosotros lo que hacemos es que nos expresamos a través de esas palabras, diciendo esas palabras de manera espontánea o leyendo esas palabras o esa información, esos argumentos de manera espontánea. Es digamos, utilizando esa capacidad lingüística que hemos construido como comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos sobresaliendo las vocales, mientras que en un lenguaje artificial o un lenguaje simbólico, lo que hacemos es que denotamos unos símbolos que van a reunir varias palabras del lenguaje natural y dan un significado especial para ese, digamos, ese ejercicio que estemos desarrollando. Es como determinar símbolos para situaciones. Por ejemplo, si yo voy a decir, Carlos juega fútbol, y yo voy a decir que P va a ser la proposición simple, que significa Carlos juega fútbol, al yo escribir la P solamente estoy simbolizando toda esa proposición simple que es Carlos juega fútbol y que debemos de tener definida de manera previa. Entonces, allí está la diferencia, porque es muy, muy diferente decir Carlos juega fútbol a decir P. Cuando decimos P, estamos hablando de un lenguaje simbólico porque tenemos un símbolo que nos representa toda esa proposición simple. Ahora, ¿qué son los conectores lógicos? Pues los conectores lógicos son esos que nos conectan esas proposiciones simples. En lenguaje natural podría ser y, podría ser o, podría ser no, podría sí, entonces, o podría ser un sí, solo sí. Ah, pero ¿eso qué será en lenguaje artificial? Aquí lo tenemos ya seleccionado o lo estamos viendo en lenguaje natural, en lenguaje artificial, lo voy a poner un poquito más cerca para que se vea. Y lo importante es saber de qué estamos hablando. Cuando tenemos una I es una disyunción, una conjunción cuando es un no, una negación cuando tenemos este símbolo que se llama guidiña, puede ser, lo pueden utilizar con el alt y la ñ para que salga el símbolo que va encima de la ñ. Tenemos un sí entonces que sería un condicional, un sí solo sí, que sería un bicondicional. Y tenemos tablas, que es cuando estamos construyendo nuestras tablas de verdad. Entonces, aquí tenemos la negación, tenemos solamente una proposición simple que es A, la cual va a tomar valor verdadero y falso, y cuando la negamos, siendo verdadera, se vuelve falsa. Cuando es falsa y la negamos, pues se vuelve verdadera. Tenemos una conjunción, que es cuando tenemos nuestro conector y tenemos dos proposiciones simples. Aquí tenemos proposición que se llama A o proposición que se llama B y proposición que se llama B. Y tenemos un conector IN en el cual cuando ambos son verdaderos va a ser verdadero. Cuando A es verdadera y B es falsa, va a dar falsa. Cuando A es falsa y B es verdadero, va a dar falsa. Y cuando A es falsa y B es falsa, pues nos va a dar un valor de verdad falso en esa combinación según la conjunción. Cuando tenemos disyunción, que nuestro conector O tenemos que A es verdadero y B es verdadero, pues lo que va a hacer es que el resultado cuando tenemos un conector o una disyunción va a ser verdadero. Cuando A es verdadero, B es falsa, pues aquí vamos a tener que es verdadero porque va a ser verdadero con una de las dos que sea verdadero. Cuando A es falsa y B es verdadero, pues nos va a dar verdadero, y cuando ambas son falsas, pues nos va a dar falsa al utilizar la disyunción o nuestro conector O. Condicional, cuando
tenemos en nuestra tabla de verdad que A es verdadero y B es verdadero, nos va a dar verdadero. Nos va a dar falso solamente cuando A es verdadero o el antecedente es verdadero, que es el que está antes del conector, y el consecuente, que es el que está después del conector, es falso, allí nos va a dar falso. Es decir, cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, ahí nos va a dar falso. El resto de combinaciones va a ser falso. Cuando tengo el antecedente falso y el consecuente verdadero, nos va a dar verdadero. Y cuando tengo el antecedente falso y el consecuente falso, nos va a dar verdadero. Y en el bicondicional va a ser verdadero cuando ambos tengan el mismo valor de verdad. Es decir, cuando la proposición 1 es verdadera y la proposición 2 es verdadera, nos va a dar verdadera. Proposición 1 verdadera, proposición 2 falsa, nos va a dar falso. Proposición 1 falso, proposición 2 verdadera, nos va a dar falso. Y proposición 1 y proposición 2 falso, pues nos va a dar verdadera. ¿Qué quiero que vean ustedes aquí? Cuando construimos esas tablas de verdad, voy a darle un poquito más de zoom, lo que está sucediendo es que estamos realizando una tabla donde estamos verificando todas las combinaciones posibles que pueda tener esa tabla de verdad en cuanto a los valores de verdad que tenga cada una de las proposiciones. En español, vamos a verificar cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera. Vamos a verificar cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Vamos a verificar cuando la segunda es falsa, la primera verdadera, y vamos a verificar cuando ambas son falsas. Aquí están todas las posibles combinaciones que puede tener esa tabla de verdad cuando tenemos dos proposiciones simples. Si tenemos más proposiciones simples, pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la fórmula de 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones simples que tengamos. ¿Listo? Voy a quitarle un poquito de zoom aquí. ¿Listo? Y vamos a seguir con nuestra presentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya tenemos claro cómo se construye una tabla de verdad, cuáles son los conectores, conjunción cuando tenemos y, disyunción cuando tenemos o, tenemos condicional, tenemos bicondicional. ¿Listo? Cuando tenemos condicional sería entonces, cuando tenemos bicondicional sería un sí, solo sí. Entonces vamos para acá y vamos a verificar esta información de tablas de verdad. Regáleme un segundo, que no sé por qué no me está maximizando. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos tablas de verdad, ya lo estábamos analizando y revisando. ¿El objetivo cuál es? Ustedes pueden acceder a este recurso si lo desean, simplemente ingresan al campus y yo les comparto el link, se los voy a compartir por el chat para que los tengan de una vez. Y por aquí se los voy a compartir para que ustedes, si quieren revisarlo, puedan acceder al recurso. Y aquí se los pongo en el chat. Listo, allí tienen acceso ya al recurso por si de pronto desean acceder a él. ¿Cuál es el objetivo? Entonces el objetivo es que revisemos esta información. Como lo hablábamos al inicio, el objetivo es comprender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional y su utilidad y forma de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un ejercicio, un quiz de 3 preguntas que permitirá identificar los conocimientos previos que tenemos. Entonces, aquí les pido participación. ¿Qué es un conector lógico o cuál es un conector lógico? Una interrogación, un complemento, una unión o una disyunción.
¿Qué dicen ustedes? Sí, la unión. Ok. Gracias, Enson. ¿Alguien más tiene otra opinión? Aquí no importa equivocarnos, es simplemente para saber qué conocimientos traemos. Entonces, la B, la B, ok, perfecto, complemento, listo. Entonces, interrogación, ¿será una interrogación un conector lógico? Recuerden que estábamos hablando de los conectores lógicos. La unión, perdón, la interrogación sería una pregunta, pero no une dos proposiciones simples. Una interrogación no los une, entonces no podríamos decir que es la interrogación. Un complemento es algo que se necesita adicional, ¿verdad? Algo que, como su nombre lo indica, complementa, pero realmente nosotros no necesitamos complementar, necesitamos es conectar esas proposiciones simples. La unión, la unión, que fue lo que nos dijeron también al inicio, la unión es pues una operación entre conjuntos que lo veíamos en la tarea número 1. Sin embargo, a pesar de que queremos unir dos proposiciones simples con un conector lógico, pues no existe un conector que sea la unión. La verdad es que sí existe un conector lógico que es la disyunción. Ese sí sería nuestro conector lógico, que lo hablábamos ahorita anteriormente. Ahora, una proposición simple se denota con símbolos griegos, números dígitos, letras en minúscula o con conectores. ¿Con qué será que la conectamos? Perdón, ¿con qué será que las presentamos? Símbolos griegos no me cuadra. Números dígitos tampoco. Conectores no, es con letras en minúsculas. Muy bien. Recuerda que pueden activar el micrófono también. El conector que enlaza dos proposiciones con la I es simplificación, conjunción, condicional o disyunción. ¿Qué será? ¿Será una simplificación? La simplificación descartémosla, no es un conector. ¿Será una conjunción? ¿Será una disyunción o será un condicional? Un condicional es el que condiciona el uno con el otro. Entonces, ese es como una flechita, ¿verdad? Ese sería un entonces. Entonces, el condicional no. Nos queda la disyunción y la conjunción. ¿Qué será? Dicen que la B, una conjunción. Así es. Estamos hablando de una conjunción. ¿Listo? Bueno, entonces, ya vimos la definición de lo que son los conectores de las tablas de verdad. Y es simplemente la representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces ya saben que si tenemos X cantidad de proposiciones para una tabla de verdad, lo que vamos a hacer es evaluar toda esa tabla de verdad con todas las posibles combinaciones de valores de verdad que tengan esas proposiciones simples conectadas dentro de esa proposición compuesta. Primero, ¿qué debemos de tener para construir nuestra tabla de verdad? El primer paso es determinar las proposiciones simples y negaciones. Ojo, si tenemos una proposición P y adicional tenemos una proposición P negada, ¿será una sola proposición o serán dos proposiciones diferentes? ¿Qué me dicen ustedes? Son ¿Será dos. una o serán dos? ¿Cómo, perdón? Dos.
Serán dos, ok. La verdad es que cuando tenemos la misma proposición, pero está negada, lo que está sucediendo es que esa proposición está siendo, digamos, modificada por ese conector lógico. Sin embargo, la proposición es una sola, es la proposición P que está negándose. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, si tenemos P, entonces no P, como un lenguaje simbólico tendríamos una sola proposición simple que sería P. La estamos utilizando dos veces. En una primera opción afirmativa y en la segunda opción sería negada. Ahora, les decía, cuando tenemos varias proposiciones simples y necesitamos determinar cuántas filas vamos a necesitar en nuestra tabla, lo que hacemos es que utilizamos la expresión 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones simples que tenemos. Si tenemos 4 proposiciones simples, entonces sería 2 a la 4. Cuando realizamos la operación o la potencia de 2 a la 4, estaríamos hablando de 2 por 2 por 2 y por 2, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y tendríamos 16 filas. Si fueran 3 proposiciones simples, 2 a la 3, que sería 8 filas. Si son 2 proposiciones simples, 2 a la 2, que serían 4 filas. Y si tenemos una proposición simple, serían 2 filas, porque ahí solamente tomaría esa proposición el valor verdadero y falso una vez. Ejemplos. P o Q. Tenemos dos proposiciones simples, por lo tanto, serían 4 filas. Aquí tenemos P, entonces Q, y no R, entonces no P. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Tenemos la proposición P, tenemos la proposición Q, tenemos negación de R, pero la proposición original es R, y tenemos negación de P, pero la proposición original sería P, pero P ya la habíamos contado acá. Es decir que tenemos 3 proposiciones simples, por lo tanto serían 8 filas. P o Q y R, entonces S. ¿Cuántas proposiciones? Tenemos 4 proposiciones simples, por lo tanto, deberían de ser 16 filas. Profe, ¿cuántas proposiciones simples puedo tener? No sé, puede ser un argumento muy extenso y puede tener muchísimas más proposiciones, 5, 6, 7, 10 proposiciones simples, puede suceder. Entonces, ¿qué hacemos? 2 a la n, que sería la cantidad de proposiciones simples. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestro lenguaje simbólico y verificamos la cantidad de proposiciones simples. Profe, pero es que yo tengo un lenguaje natural. ¿Qué debo de hacer? Pues debo de coger con ese lenguaje natural, convertirlo a lenguaje simbólico para determinar la cantidad de proposiciones simples. Paso número 2. Cuando se tiene el argumento en lenguaje simbólico, se determinan los conectores lógicos. De la cantidad de ellos depende el número de columnas de la tabla de verdad. Si existen negaciones dentro del lenguaje simbólico, tendrá una columna determinada. También es importante identificar los signos de agrupación y siempre iniciar de adentro hacia afuera. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Tenemos paréntesis, llaves y corchetes. La negación, ya lo sabemos, conjunción y disyunción, y condicional y bicondicional. Es decir, signos de agrupación, paréntesis, llaves, corchetes, y conectores lógicos, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, y la negación. ¿Listo? Aquí está la negación. Soy un estudiante. La negación sería no soy un estudiante, que sería negación de P. De verdadero pasamos a falso y de falso pasamos a verdadero. Conjunción, P y Q, soy un estudiante y estudio en la UNAD. Verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. El resto de opciones va a dar falso, el resto de combinaciones. Disyunción. Soy un estudiante o estudio en la UNAD. P o Q. Va a dar verdadero siempre que alguna de las dos proposiciones simples sea verdadero, nos va a dar verdadero. Si ambas son falsas, nos va a dar falso. Condicional. Va a ser falso
solamente cuando parto de una verdad o el antecedente es una verdad y el consecuente es una falsedad, allí va a ser falso. Y el resto de combinaciones va a ser verdadero. P entonces Q, ojo que cuando tenemos lenguaje, cuando tenemos un conector de un condicional, empezamos con sí, proposición simple, antecedente que sería P, soy un estudiante, entonces, que es nuestro conector, proposición simple Q, estudio en la UNAT. Entonces sería sí, soy un estudiante, entonces estudio en la UNAT. Y tenemos el bicondicional, que sería P, sí, solo sí, Q. Soy un estudiante, sí, solo sí, estudio en la UNAD. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando ambas proposiciones simples sean verdaderas o sean falsas. Es decir, cuando ambas proposiciones simples tengan el mismo valor de verdad, va a ser verdadero. El resto de combinaciones nos va a dar falso. Profe, disculpe una pregunta. Señora. En el bicondicional, por ejemplo, si ya tenemos tres, digamos P, Q y R, y o sea, Sí. ya viene siendo digamos, otra línea, digamos, verdadero, falso, verdadero. O sea, eso es lo que ya no entiendo. O sea, yo entiendo, o sea, con las dos y logro entender, pero ya le coloco tres y me confundo un poco. Esa es una excelente pregunta, Tania. Muchísimas gracias. Recuerdan que aquí atrás estábamos hablando, perdón, aquí atrás hablamos de el procedimiento que no quiere abrir y hablábamos de signos de agrupación. Normalmente lo que tenemos en un lenguaje simbólico es que primero están agrupadas dos proposiciones simples y posteriormente un conector con una tercera proposición simple. Es decir, que siempre evaluamos dos valores de verdad. Si yo tengo, como tú lo estás diciendo, tres proposiciones simples, van a haber dos que están agrupadas. Yo primero encuentro el valor de verdad de lo que está en el paréntesis, en el corchete o en las llaves, es decir, de esas dos que están agrupadas, y ya después ese resultado lo evalúo con esa tercera proposición simple, según el conector que tenga. Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso cuando estemos en tablas de verdad. ¿Listo? ¿Quedó claro, Tania? Sí, profe, sí le entendí. Sí, ya me sacó la Perfecto. duda. Ya le entendí, gracias. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las tablas de verdad? Si son tautologías, contradicción o contingencia. Una tautología que es cuando al final de la tabla de verdad todos los valores me dieron verdaderos, que no importa cuáles eran los valores que tenían cada una de esas proposiciones simples de esa tabla de verdad. Al final, cuando yo evalué todos esos conectores, me dio en todos valor verdadero. Esa será una tautología. Una contradicción es cuando sucede lo contrario, y es que teniendo en cuenta todos los valores que tomaron esas proposiciones simples, al final esa tabla de verdad me dio falso en todas las combinaciones posibles con esos conectores lógicos que tenía esa tabla. Y una contingencia es cuando me da valores de verdad falsos y verdaderos. Ejemplo, aquí tenemos uno de una tautología. Mire que yo evalúo aquí mi conector lógico inicial y es lo que prácticamente es lo que nos estaba diciendo Tania. Yo tengo aquí un lenguaje simbólico donde estoy utilizando tres veces proposiciones simples. Aquí tengo un primer paréntesis que voy a resolver, que es P y Q. Estos son los valores de verdad que me dio. Y después este P y Q, que ya lo tengo, lo voy a aplicar el condicional con P. Entonces yo parto de este que va a ser mi antecedente a mi consecuente que va a ser P. Entonces sería verdadero, entonces verdadero, me va a dar verdadero. Falso, entonces verdadero, me va a dar verdadero. Falso, entonces falso, me va a dar verdadero. Falso, entonces falso, me va a dar verdadero. ¿Listo? ¿Cuál será la contradicción?
Todo lo contrario. Al final en nuestra tabla de verdad nos dio falso. ¿Y cuál será la contingencia? La contingencia es cuando nos da valores de verdad falsos y verdaderos al final de nuestra tabla de verdad. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y nos va a quedar un poquito más claro. Entonces aquí tenemos una proposición, una tabla de verdad con dos proposiciones simples. Aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos P, tenemos Q, tenemos negación de Q y tenemos negación de P. ¿Qué es importante? Yo empiezo a construir mi tabla de verdad con valores de verdad verdaderos. Como tengo dos proposiciones simples, esto me va a dar 2 a la 2, que me da 4, es decir, que tengo 4 filas. De estas 4 filas, en la primera proposición simple que yo tenga, voy a coger la mitad y las voy a poner verdaderas y la otra mitad las voy a poner falsas. Cuando pasa a la segunda proposición simple, ¿qué voy a hacer? La mitad de las verdaderas las voy a poner verdaderas, de la proposición anterior las voy a poner verdaderas, y la mitad de las verdaderas de la proposición anterior lo voy a poner falso. En este caso, la mitad de 2 sería una verdadera, después sería una falsa, y vuelvo y empiezo. Una verdadera y una falsa hasta completar. Y después niego, aquí niego P. P es verdadero, pasa a ser falso, P es verdadero, pasa a ser falso, P es falso, pasa a ser verdadero, P es falso, pasa a ser verdadero. Q. Q es verdadero, pasa a ser falso, Q es falso, pasa a ser verdadero, Q es verdadero, pasa a ser falso, Q es falso, pasa a ser verdadero. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a evaluar el primer paréntesis, que sería el entonces. Nuestro conector lógico es entonces, y sería el condicional. Verdadero, entonces verdadero, sabemos que va a ser verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, va a ser falso. Antecedente falso, consecuente verdadero, va a ser verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, va a ser verdadero. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar esto que ya encontramos, que es nuestro primer paréntesis, con negación de Q, y tenemos nuestro conector IN. Sabemos que va a ser verdadero solamente cuando ambos sean verdaderos. Aquí, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Aquí, verdadero y verdadero, el único. Aquí pongo verdadero, el resto van a ser falsos. Y ya lo que vamos a hacer es que esto que ya encontramos, que es lo que tenemos resaltado con un color entre rojo y naranja, lo vamos a evaluar con el condicional negación de P. Aquí lo tenemos. Negación de P. Entonces, salimos, nuestro antecedente va a ser esta columna 6 y nuestro consecuente va a ser la columna 3. Parto de una falsedad, llego a una falsedad, o antecedente falso, consecuente falso, me va a dar falso. Antecedente falso, consecuente falso, me va a dar falso. Me va a dar verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, me va a dar verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, me va a dar verdadero. Entonces, así es como construimos nuestra tabla de verdad. Como aquí todos nos dieron verdaderos, tenemos una tautología. Listo. Vamos a hacer esta actividad rápidamente. Al aplicar el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones es verdadero. ¿Son verdaderas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdadero o falso? Sí, profe. ¿Qué? ¿Será verdadero o sí será falso? Verdadero. Ok, perfecto. ¿Todos estamos en verdadero? Claro que sí. Siguiente, la fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2 por n
siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. Verdadero, profe. ¿Alguien más aparte de Tania? Verdadero, y por ahí veo un falso. Para mí sería falso, porque no es 2 por n, es 2 a la n, que es diferente. Recuerden, si tenemos 4 proposiciones simples, sería 2 a la 4, que sería 2 por 2 por 2 por 2. Si decimos si vamos con lo que decía el enunciado, que decía 2 por n, sería 2 por 4 y nos daría 8 cuando en realidad es 16. Siguiente. Cuando una tabla de verdad en su resultado final da combinación de falsos y verdaderos, ¿podemos clasificar la tabla como una contingencia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Todos estamos ahí? Claro que sí. Cuando tenemos falsos y verdaderos dentro de nuestra tabla sería contingencia. Acuérdense. Todos verdaderos sería tautología. Todos falsos sería contradicción. Y combinación entre falsos y verdaderos sería contingencia. Para que el conector lógico condicional, para el conector lógico del condicional podemos identificar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Qué dicen? Mucho silencio. ¿Qué dicen? ¿Será verdadero? Acuérdense, antecedente verdadero, consecuente falso, nos va a dar una Falso. falsedad, correcto. Y es la única que nos va a dar falsedad. Al aplicar el conector del bicondicional, ¿será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad? ¿Eso será verdadero o será falso? Falso. Falso o verdadero. Será verdadero. Recuerden, el bicondicional es Verdadero. verdadero cuando ambas son verdaderas o es verdadero cuando ambas son falsas. ¿Listo? O sea que sacamos 5, porque las 5 nos quedaron correctas. ¿Listo? Vamos adelante. Yo creo que este quiz no lo podemos adelantar para que vamos a la parte final. Esto será contradicción. Al utilizar disyunción, el valor deberá ser falso cuando este ni siquiera está cargando ya. Listo. Las tablas de verdad sirven para demostrar la validez de un argumento. La función no es un conector lógico. Vamos a avanzar esto para que nos rinda porque ya nos está acabando el tiempo. Listo. Ok, listo. Vamos entonces, volvamos acá. Ya vimos lo que son tablas de verdad. Ahora, hablemos de leyes de inferencia lógica. Recuerden que las leyes de inferencia lógica en el anexo número 6, donde se desarrolla una guía de la tarea número 2 completa, al final tienen un resumen de las tablas de las leyes de inferencia lógica que las van a necesitar para desarrollar sus ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a este objeto sobre las leyes de inferencia lógica. Se los voy a copiar en el chat para que lo tengan por si lo desean utilizar como repaso. Allí ya les quedó. Y vamos a arrancar o iniciar este OVA.
quedó pegado aquí. Listo. Entonces, vamos a hablar entonces de las leyes de inferencia lógica y el objetivo es identificar de forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia lógica. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia lógica? Es un cálculo lógico. Las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, que son las conclusiones, a partir de otras, que serían las premisas que tenemos. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento? Para usar el método de demostración de validez de las leyes a través de las leyes de inferencia lógica, lo primero que debemos de hacer es identificar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión en el argumento que tenemos. A partir de ahí, con esas premisas, lo que vamos a hacer, o esas proposiciones simples, lo que vamos a hacer es construir la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión. Debemos de revisar el resultado final de esa tabla de verdad según los conectores que tenga y que al final nos dé una tautología. Si esa tabla de verdad nos da una contingencia o nos da una contradicción, ya a partir de ahí podemos definir que definitivamente ese argumento no es un argumento válido. ¿Listo? Y lo que debemos de hacer es organizar y enumerar después de esto, organizamos y enumeramos de forma vertical las premisas e identificamos la conclusión. Y lo que hacemos es que llegamos a la conclusión aplicando leyes de inferencia lógica entre las premisas. Ese es el objetivo, que podamos llegar a la conclusión simplemente aplicando las leyes de inferencia lógica entre las premisas que tenemos. ¿Qué son las premisas? Son hipótesis que tenemos planteadas de manera inicial, son supuestos básicos, son proposiciones, son fórmulas, son enunciados que tenemos dentro de nuestro argumento. La conclusión es a lo que estamos llegando con esas premisas o esas proposiciones o esas hipótesis que tenemos en nuestro argumento. Y las reglas de inferencia lógica son como esos pasos que estamos realizando para obtener esas conclusiones una tras otra. Es más, podemos a partir de unas premisas iniciales construir unas premisas siguientes aplicando reglas de inferencia lógica que nos permitan llegar a la conclusión de nuestro argumento. Entonces aquí tenemos las proposiciones simples, las leyes de inferencia lógica explicadas. Como les decía, en el resumen del anexo número 6 están todas las leyes de inferencia lógica que necesitamos para el desarrollo de nuestros ejercicios con las combinaciones que sean necesarias o posibles dentro de las leyes de inferencia lógica. Aquí tenemos modos poniendo pones, cuando tenemos P entonces Q, después tenemos como segunda premisa P y nuestra conclusión que está identificado con estos puntos va a ser Q. En el modus tollendo tollens tenemos nuestra premisa P entonces Q, negamos nuestro consecuente, por lo tanto se niega nuestro antecedente que sería P. Esto sería modus tollendo tollens. En silogismo hipotético tenemos
un antecedente, entonces un consecuente. El consecuente se vuelve antecedente, entonces un nuevo consecuente, por lo tanto, la conclusión va a ser que nuestro primer antecedente va a llegar a un consecuente que es el consecuente de nuestra segunda premisa. ¿Listo? Modus tollendo ponens. Importante, cuando desarrollen sus ejercicios pongan los nombres completos. A veces ponen modus tollens, pero es modus tollendo ponens o modus ponendo tollens. Entonces, por favor, pongan el nombre completo. Aquí tenemos una proposición P o Q. Si yo niego P, perdón, pues tendría Q de manera afirmativa. Tenemos un dilema constructivo. Tenemos P o Q. P entonces R, Q entonces S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener como conclusión R o S. Y acá tenemos una doble negación. Si tenemos negación de la negación de P, pues nuestra conclusión va a ser P, que va a ser como aplicar ley de los signos. Entonces, otras leyes de inferencia que hay, la simplificación, la absorción. Entonces, la simplificación tenemos P y Q. Como conclusión podríamos tener P o podríamos tener Q como conclusión. Tenemos la absorción, que sería P entonces Q. La conclusión sería P entonces Q y P. Y esa sería nuestra conclusión cuando aplicamos la absorción. Conjunción, tenemos P, tenemos Q como dos premisas, donde cada una de esas premisas es una proposición simple. Y la conclusión sería P o Q, perdón, P y Q, que es donde estamos uniendo ambas proposiciones simples. La adición, tenemos una proposición P y nuestra conclusión será P o otra proposición simple, que sería en este caso Q. Contraria sería P entonces Q, la conclusión sería negación de Q, entonces negación de P. El condicional, que ya lo hablamos, P entonces Q, la conclusión sería negación de P o Q. Y la ley de Morgan, que sería negación de P y Q, la conclusión sería negación de P o negación de Q. Ahora, si tenemos negación de P y Q o Q, nuestra conclusión sería negación de Q y negación de P. ¿Listo? Estas leyes realmente todas no las utilizamos dentro de nuestro proceso, pero son leyes que están ahí dentro de las leyes de inferencia lógica y es bueno conocerlas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de leyes de inferencia lógica. Tenemos un modus tollendo tollens donde dice Carlos se ejercita como proposición P, proposición Q, Carlos tiene buen estado físico. Y tenemos para modus tollendo tollens es P entonces Q, negación de Q, conclusión, negación de P. ¿Cómo sería eso en lenguaje natural? Tenemos P entonces Q. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Ahí iría un punto. Carlos no tiene buen estado físico, que sería negación de Q. Tiene otro punto. Por lo tanto, Carlos no se ejercita, que sería negación de P. Vamos a ver otro ejercicio por acá. Modus poniendo pones. Tenemos P, en Manizales llueve y tenemos Q, en Manizales hace frío. P entonces Q, si en Manizales llueve, entonces hace frío. P, en Manizales llueve, la conclusión será, por lo tanto, en Manizales hace frío. Silogismo hipotético. Ana va de compras, proposición P. Q, Ana se gasta el sueldo.
Proposición R, Ana se queda sin dinero. Nuestra proposición P es, nuestra premisa 1 sería P, entonces Q, que sería, si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Nuestra proposición Q sería, perdón, nuestra premisa 2 sería, si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Por lo tanto, nuestra conclusión va a ser proposición P, entonces R. Por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Aquí tenemos modus tollendo ponens. P o Q. Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Si yo niego P, sería Leo no juega fútbol. La conclusión será que Leo juega baloncesto. Y nuestro último ejemplo que tenemos es de la doble negación. Valentina hizo la tarea. Es nuestra proposición P. Si tengo que no es cierto que Valentina no hizo la tarea, la conclusión ¿cuál va a ser? Que Valentina hizo la tarea. Esos serían los ejemplos de proposiciones simples. Vamos acá, dice. Tenemos el siguiente enunciado. Valentina estudia ingeniería industrial o Valentina estudia economía. Valentina no estudia economía sería nuestra proposición, nuestra premisa 2 y la conclusión sería que Valentina estudia ingeniería industrial. La pregunta es, ¿qué ley de inferencia lógica se aplicó? ¿Cuál sería la ley de inferencia lógica que se aplicó ahí? ¿Qué dicen mis queridos estudiantes? ¿Será que es modus tollendo ponens? ¿Será que es modus tollendo tollens? Ah, dicen por aquí. Ah, dicen por acá. Ok. Vamos a ver qué nos dice. Modus tollendo tollens. Respuesta correcta. Muy bien. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegué temprano a clase. Conclusión, no me levanté temprano. ¿Será modus tollendo ponens, modus tollendo tollens o modus ponendo ponens? ¿Qué será? La B, profe. La B. Vamos a ver, modus tollendo tollens. Correcto, muy bien. Siguiente. Si se matricula más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratarán más tutores. Si se contratarán más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Conclusión, si se matricula más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. ¿Cuál será? Por aquí dicen la C. Correcto, sería la C, que es un silogismo hipotético. Entonces, este es el ejercicio o esto es lo que tenemos de información en cuanto a leyes de inferencia lógica. Vamos a avanzar acá para que sigamos con el ejercicio
de construcción y cómo construimos esa tabla de verdad. Entonces, para que vamos evaluando. Yo normalmente para la construcción de la tabla de verdad utilizo Excel, que me parece más práctico que el whiteboard. El whiteboard es como para dibujarla. Pero ustedes para la entrega yo sé que les va a quedar más fácil si lo hacen en Excel o si lo hacen inclusive en Word e insertan una tabla. ¿Listo? Voy a compartirles por aquí en el chat el link de asistencia para que lo tengan también. Recuerden la asistencia, muy importante, su nombre y apellido claro, su código de estudiante que es el número de cédula, sin puntos y sin comas. ¿Listo? Y su correo electrónico. Indicar el periodo en el cual está matriculado, la zona a la cual pertenece y el periodo matriculado va a ser el 16-1 para que lo tengan presente. ¿Listo? Recuerden mi nombre, David Olivares. Que lo van a necesitar. Esta es la sesión número 2. Y el grupo es el grupo en el que están matriculados. Normalmente el grupo son 4 dígitos, normalmente. Puede ser de 1, de 2, de 3 o hasta máximo 4 dígitos el número del grupo en el cual están matriculados. Listo, entonces vamos a construir esta tabla de verdad, o más vale vámonos al ejercicio final de las leyes de inferencia lógica. A ver. Listo. Vamos a hacer este de acá, el último, que es para probar la validez de un argumento y ese está completico. ¿Listo? Entonces tenemos por acá nuestro lenguaje simbólico que va a ser P entonces Q. Vamos a decir este P entonces Q. Q entonces R. No es este de acá. Un segundo lo... Voy a escribirlo por aquí. P entonces Q. Q entonces R. Q entonces R. Negación de R. Negación de R. Pero va con el conector. Negación de R. P entonces Q y Q entonces R. P entonces Q y Q entonces R. Y negación de R. Y acá tengo negación de P y negación de Q o R. Profe, buenas tardes. Qué pena. Buenas Es tardes. que tenía el internet como malo y se me salió de la reunión y no me aparece el link de asistencia. ¿Será que hace el favor de enviármelo, por favor? Claro que sí, ya te lo envío nuevamente. Igual ahí en el chat va a estar. Un segundito, lo vuelvo a copiar por acá. Allí ya está nuevamente en el chat.
Tengo negación de P y negación de Q. Entonces acá es, entonces, abro paréntesis. Está bien chévere. Negación de P. Negación de P. Y negación de Q. Negación de Q. O R. Y cerramos aquí el corchete. Vamos a revisar que esté bien. P, entonces Q. Q, entonces R. Y negación de R, entonces. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestra tabla? Lo que vamos a hacer es que tenemos aquí, ¿cuántas proposiciones simples? Gilbert, ya lo copié nuevamente en el chat. ¿Alguien me puede ayudar copiándolo nuevamente? Gracias, Helen. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos entonces ahí? 3. ¿Cuáles son? P, Q y R. Perfecto. Entonces nuestras 3 proposiciones son P, Q y R. ¿Cómo tenemos 3 proposiciones simples? Sería 2 a la 3. 2 a la 3 sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, que necesitamos 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, voy a agregar una K adicional para que se vea bien. Tenemos nuestra fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto de acá no lo necesitamos. Quitémoslo de ahí. Ya tenemos nuestras 8 columnas. Voy a poner esto un poquito acá y voy a darle un poquito más de zoom para que se vea mejor. Ahí mejora, ¿verdad? Eliminar. Entonces tengo P, Q y R. Pero ¿qué necesitamos tener aquí? Tenemos negación de R, negación de P, negación de Q. Es decir, que necesitamos negación de P, negación de Q y necesitamos negación de R. ¿Listo? Vamos hasta ahí todos, ¿verdad? ¿Qué sería lo que sigue en este ejercicio?
seguiría entonces para este ejercicio? Pues aquí necesitamos el primer paréntesis, P, entonces Q. Ese es nuestro primer paréntesis, es lo primero que debemos de evaluar del ejercicio que tenemos acá. Después necesitamos evaluar Q, entonces R. Después necesitamos evaluar de acá, que sería P entonces Q y Q entonces R. Y posterior vamos a evaluar todo esto de acá. Vamos a evaluar todo lo que tenemos entre el primer corchete. Sería esto. Después vamos a evaluar este paréntesis. Ya lo organizamos bien para que se nos vea. Después vamos a evaluar todo lo del corchete. Y finalmente vamos a evaluar todo el argumento. Darle un poquito de... Entonces, iniciamos con valores de verdad. Aquí, ¿qué vamos a poner entonces? En este primer espacio. ¿Cómo iniciamos o cómo empezamos a diligenciar esa tabla de verdad? Vamos a evaluar P. ¿Cuáles serían los valores de verdad que debería tener P? La idea es que aquí participemos entre todos para construir esta tabla. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, te lo escucho. Ok, entonces, ¿cómo empezamos a diligenciar esta tabla? Pues la mitad verdaderas y la mitad falsas. Perfecto. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Muy bien. Vamos para Q. ¿Cómo sería? 2 verdaderos, 2 falsos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Perfecto. Vamos para R. ¿Cómo sería? Verdadero, Verdadero, falso, falso, verdadero, falso. falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Perfecto. Negación de P. Falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero. Perfecto. Negación de Q. Falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y negación de R. Verdadero, verdadero.
verdadero, Así, verdadero. falso, Que no alcanzo a ver, profe. listo. Vamos a darle un poquito más de zoom. Listo. Entonces, negación de R sería, sí, esto de falso, acá sería R, falso, verdadero, falso, verdadero. sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. verdadero, falso y verdadero. Listo. Ahora vamos a hacer P entonces Q, condicional. P entonces Q, estas serían las que estaríamos evaluando. ¿Cómo sería? Sabemos que cuando partimos de un antecedente verdadero y llegamos a un consecuente falso, es de la única forma que nos dé falso. En la única parte que vemos esto sería en la 3 y en la 4. Verdadero llega a falso, verdadero a falso. Es decir, que aquí sería falso y el resto verdadero, ¿cierto? ¿Sí o no? Condicional. Miren la tabla del condicional aquí. Solamente da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Miren, No de se resto equivocó en uno, nos da profe. verdadero. ¿Señor? No se equivocó en la tablita arriba de verdadero y falso. Sí, señor. Aquí Era es falso. falso. Muy bien. ¿Todos estamos claros? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, silencio entonces nos apremia. Ahora tenemos Q, entonces R. Yo pongo esto centrado. Que sea mejor. Profe, Q, ahí están entonces diciendo R. que no está Señora. claro. Ahí están diciendo que no está claro, hay alguien que no entiende. ¿Quién? Ah, John, listo. Ve, Jesús, perdón. Listo, entonces, volvemos. Vamos a borrar esto para que nos quede claro a todos. Estamos en la evaluación del condicional entre la proposición P y la proposición Q. Nuestra teoría dice que cuando tenemos un condicional, va a ser falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, nuestro antecedente en la 1, ¿cuál es? Verdadero y verdadero, por lo tanto aquí va a ser verdadero. En la 2, verdadero y verdadero, esto va a ser verdadero. En la 3, antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Eso nos va a dar verdadero o falso? Falso. Falso, muy Falso. bien. 4, antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Qué nos va a dar eso? Falso. Perfecto. Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero, muy bien. Falso, verdadero. ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Falso, falso. Antecedente falso, consecuente falso. Correcto. Verdadero. Los demás van a ser verdaderos. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con Q, entonces R, que son los que estoy resaltando de amarillo. Verdadero, entonces verdadero. ¿Qué nos va a dar? Antecedente verdadero, consecuente verdadero. ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero, muy bien. Antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Qué nos va a dar? Falso. Falso. Recuerden que si no lo recordamos, aquí está la tablita. Solamente va a dar falso cuando el antecedente es verdadero y el resto falso. ¿Listo? Entonces, vuelvo a dar zoom. Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Muy bien. Antecedente falso, consecuente falso. ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero y verdadero. ¿Qué nos va a dar?
Verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Qué nos va a dar? Falso. Falso. Y las otras dos, verdadero. ¿Listo? Quitamos este resaltado aquí. Y ahora vamos, acá tenemos P entonces Q y Q entonces R. P entonces Q, Q entonces R. Es decir, que estas dos son las que voy a utilizar para ese pedazo de ahí. Tenemos una conjunción. Nos va a dar verdadero solamente cuando No me ambos son sobra. verdaderos. No me ¿Listo? sobra. Entonces, aquí tenemos verdadero y verdadero. Eso nos va a dar Verdadero. verdadero y falso, Falsa. falso y verdadero, Falsa. falso y verdadero, Falsa. verdadero y verdadero, Verdadero. verdadero, falso. Falsa. Y aquí tenemos verdadero y verdadero. Vamos. Listo. Ahora sigue. Esta que acabamos de encontrar y negación de R. Sería esta de acá. Mermarle un poquito de zoom para poder que nos deje ver. Listo, ahora tenemos verdadero y falso. Falsa. Falso. Aquí tenemos falso y verdadero. Falsa. Falso y falso. Falsa. Falso y verdadero. Falsa. Verdadero y falso. Falso. Falso y verdadero. Falsa. Verdadero y falso. Falso. Verdadero y verdadero. Verdadero. Listo, perfecto. Aquí este resaltado. Y nos vamos para negación de P y negación de Q. Vamos a ocultar estas un segundo. De aquí, ocultar. Y tenemos negación de P y negación de Q. Serían estas dos de acá. ¿Cuáles serían las que nos dan verdaderos? Las únicas que nos dan verdaderos son estas dos, ¿cierto? Sí. Entonces aquí sería verdadero, verdadero y el resto serían falsos. Ahora sigue esto que ya encontramos. Voy a resaltarlo. Esto ya lo hicimos. Y este conector que sería O con R. ¿Qué conector sería ese? Sería la disyunción. Y la disyunción nos dice que solamente es falso cuando ambos son falsas, cuando ambas proposiciones son falsas. En nuestro caso tenemos verdadero o falso, eso nos va a dar Verdadero. verdadero. Tenemos falso y falso, nos va a dar. Falso. Tenemos verdadero o falso, nos va a dar verdadero, ¿cierto? Tenemos falso o falso, nos va a dar muchachos, tenemos falso o falso, ¿qué nos va a dar? Falso. Falso. Falso o verdadero, ¿qué nos va a dar? Verdadero. Falso o falso, nos va a dar Falso. Falso. verdadero o verdadero, nos va a dar. Verdadero. Y tenemos verdadero o falso, nos va a dar Verdadero. verdadero. Muy bien. Entonces, démosle aquí el resaltado.
Y ahora nos dice que ya vamos a la parte final, que sería, bueno, mostremos todo. Listo. Y ahora necesitamos esta de aquí. Vamos a ocultar esta para que no nos quite espacio. Y tenemos estas dos, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Tenemos P entonces Q y Q entonces R y negación de R, que sería esto P entonces Q y Q entonces R y negación de R, entonces negación de P y negación de Q o R, que es negación de P y negación de Q o R, serían estas dos las que vamos a evaluar. Y nuestro conector, ¿cuál sería nuestro conector aquí en esta operación que vamos a realizar? Una disyunción, una conjunción, Condicional. un condicional. Perfecto. Entonces vamos a la tabla, de nuevo, condicional. Va a ser falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto es verdadero. ¿Cuál es nuestro antecedente? ¿Lo que está en la columna K o lo que está en la columna M según nuestro ejercicio? Verdaderas todas. Pero ojo con la pregunta. ¿Cuál es nuestro antecedente? ¿Nuestra columna K o nuestra columna en M? La K. La K, perfecto. Y nuestra columna M va a ser nuestro consecuente. Es importante que lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando su ejercicio. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Ahora nos decía que cuando yo parto de una verdad, y es decir, que nuestro antecedente es verdad y nuestro consecuente es falso, nos va a dar falso, el resto va a ser verdadero. El único antecedente que es verdadero es este de acá y el consecuente de este de acá también es verdadero. Por lo tanto, como nos está diciendo nuestro compañero, esta tabla de verdad, Verdadero. su resultado, todos van a ser verdaderos. Entonces, ¿qué tipo de tabla será esta? Tautología. Tautología. Ya completamos nuestro primer paso para la construcción para la determinación de validez del argumento mediante leyes de inferencia lógica, que era construir nuestra tabla de verdad y determinar qué era una tautología. ¿Qué debo de hacer? Vamos al simulador lógica UNAD. Simulador lógica UNAD y vamos a construir esa tabla simulada. Entonces nuestra tabla es P entonces Q, pero ojo, debo de tener corchete, paréntesis, P, entonces, uy, aquí me salió otra P. Corchete, paréntesis, P, entonces, Q, cierro paréntesis y abro paréntesis, Q, entonces R, Q, entonces R, cierro paréntesis y negación de R, negación de R, cierro corchetes, entonces abro corchetes, negación de P, abro corchetes, abro paréntesis, negación de P, entonces, no es entonces, negación de P y negación de Q, negación de P y negación de Q, cierro paréntesis o R y cierro corchete. Le doy generar tabla. ¿Alguien tiene dudas de cómo se construyó? Miren que es exactamente igual a lo que tengo al otro lado. Voy a copiarla para que no nos quede duda. Voy a ponerla por acá.
Miren que es la misma que teníamos. Corchete, paréntesis, P, entonces Q. Cierro paréntesis I. Abro paréntesis Q, entonces R. Cierro paréntesis y negación de R. Cierro corchete, entonces abro corchete. Abro paréntesis, negación de P y negación de Q. Cierro paréntesis O, R y cierro corchete. Es la misma. Ya como sé que tengo todo nuestro lenguaje simbólico bien, le doy en generar tabla. Y aquí me da la tabla simulada. ¿Qué hacemos? Copiamos una imagen, una captura de pantalla de nuestra tabla de verdad para agregar a nuestro documento. Y aquí en esta tabla, como resultado, encontramos que era una tautología igual que en nuestro ejercicio. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad simulada. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues vamos a determinar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Vamos a ir acá. Este es el mismo, ¿cierto que es el mismo? Sí. Negación de R. Ok, listo. Este es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. ¿Se alcanzan a ver ahí? Está pequeñito. Listo. Tenemos nuestra premisa 1. Ah, bueno, ¿cómo llegamos nosotros a la conclusión? Cuando en la parte final tenemos este entonces y aquí están unos corchetes o hay un argumento al final que está separado con este condicional. Eso es lo que nos va a llevar a nuestra conclusión. ¿Cuál será nuestra premisa 1? Nuestra premisa 1 será lo que está antes del primer I, que sería P, entonces Q. Nuestra premisa 2 será Q, entonces R. Y nuestra premisa 3 será R, negación de R, perdón. Y la conclusión, como les decía, es lo que está después de este entonces, que será negación de P y negación de Q o R. ¿Listo? Esta será nuestra conclusión. Nosotros tenemos que llegar aquí, a esto de acá. ¿Qué será lo que nosotros necesitamos para llegar aquí? Pues lo primero que yo evidencio es que tenemos un paréntesis, es decir, que tenemos que construir esto que está en el paréntesis y adicional tenemos que tener un R solo para poder, digamos que aplicar aquí una ley de adición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegaríamos allá? Pues, lo primero que yo hago es que yo digo que aquí voy a tener una premisa. Voy a ponerle aquí al lado una premisa y ahorita le ponemos un número que va a ser nuestra conclusión y nuestra conclusión va a ser esta. Esa va a ser nuestra conclusión. Para esto seguramente tuve que realizar una adición, ¿cierto? Una ley de adición. Lo que pasa es que yo lo hago al contrario. Adición. Entre dos premisas. ¿Cuáles serían esas premisas que yo necesitaría para poder realizar esa adición? Pues yo lo que necesito es tener esta premisa. Y necesito tener esta otra premisa. Que esta ya casi que la tenemos. Pero para poder llegar acá, yo debo de hacer algo adicional. Por ejemplo, ¿qué podría yo determinar aquí con lo que tengo? Yo podría, por ejemplo, construir con la premisa 1 y la premisa 2 un silogismo hipotético. Y construir una premisa 4, ¿cierto? ¿Ustedes se recuerdan cómo es el silogismo hipotético? De pronto, si no se acuerdan, entonces venimos a este resumen que tenemos aquí.
nuevo silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R, construyo P entonces R. O sea que P entonces Q, Q entonces R, y yo podría construir una premisa 4, que se llame P, voy a copiar la flechita, P entonces R, ¿cierto? ¿Qué dice? Silogismo hipotético. ¿A quién se lo apliqué? A la premisa 1 y premisa 2. Si quieren puede poner SH, que sabemos que es silogismo hipotético. O lo pueden escribir completo, como lo deseen. ¿Qué hago yo con ese P entonces Q? ¿Para qué yo construyo eso? ¿De qué me sirve? Pues resulta que con este silogismo hipotético, yo podría con este, puedo utilizar P3, es decir, con P4 y P3, puedo aplicar P4, mírenla aquí, sería esta, P4 y P3, que sería esta de acá. ¿Qué podría usar yo? Podría utilizar un modus tollendo tollens. ¿Cierto? Y lo que obtendría sería negación de P. ¿Cierto? Y esto sería nuestra premisa 5. Pero bueno, listo. ¿Y para qué yo construyo eso? Porque entre P2 y P3, que son estas dos de aquí, con modus tollendo tollens, puedo llegar a una negación de Q. Negación de Q. Profe, una pregunta. Señora. Que aquí donde dice, usted cogió hace un momento, ¿cuál fue que cogió para que era menos P? Que no le entendí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Para negación de P, yo que utilicé P4 y P3. P4, yo lo tengo acá, que es este. Míralo, P4 es este. Y P3 yo lo tengo acá, que es este. Que sería negación de R. Y la conclusión va a ser la negación de P. Negación de P. ¿Qué ley de inferencia lógica estoy aplicando aquí? Un segundito que se me armó el brillo del computador. Ya. ¿Qué ley de Profe, inferencia, señora? dado el caso que, por ejemplo, ya, o sea, no sea P ahí, sino Q, o sea, vendría siendo la negación de Q, ¿sí, no? Exactamente, eso es precisamente lo que te voy a explicar. Mira, yo tengo modus tollendo tollens, tengo P, entonces Q, negación de Q, y como conclusión tengo negación de P.
Resulta que aquí tengo P, entonces R, es decir, mi antecedente es P, mi consecuente es R. Mi antecedente es P, mi consecuente es Q. En la premisa 2 debería tener la negación de mi consecuente. ¿Cuál es mi Sí. consecuente en esta premisa? R. Entonces la negación va a ser negación de R. Y como conclusión voy a tener la negación de mi antecedente, que sería P. Y eso me da negación de P. Y estamos aplicando modus tollendo tollens. Profe, una pregunta. Señora, Lo hágale. que en el trabajo que nos dejaron, no en la guía, por ejemplo, hay ejemplos, así como se está llenando, que son las premisas, y toca colocar lo que es la ley aplicada, ¿no? Correcto. Yo tengo las premisas 1, 2 y 3 arriba, y ya empiezan las premisas acá abajo, que serían las 4, 5 y 6. O sea, Sí. para que me dé, digamos, R, si yo ya la tengo, entonces yo puedo coger de los mismos que están abajo, de las premisas que están en el cuadro, porque lo que Claro, pasa es si tú tienes, por ejemplo, si esta premisa 3 no fuera negación de R, sino que fuera R, ya lo tienes listo. sí, o sea, sí, profe, o sea, lo que yo me trato de hacer entender es que, por ejemplo, en el cuadro que yo tengo, no he podido hacer la número 3, la que está en el medio, porque no encuentro similitud en las leyes. O sea, no encuentro ninguna o sea, que se me parezca o que esté igual, porque vienen siendo totalmente diferentes a las leyes que tengo ahí. Entonces, por eso no la he podido entender. Listo. Entonces ahí sí te toca es aporte en el foro para que el tutor te retroalimente. Y si el tutor de pronto no te retroalimenta, o sea, no entiende, ya le escribes puntualmente y le dices en un mensaje a través de Teams, le dices, profe, usted ya me retroalimentó pero la verdad no encuentro por dónde puedo encontrar cuál puede ser el error que estoy cometiendo. Y ya con eso el tutor te va a retroalimentar. Pero es que le pregunto, profe, si aquí, por ejemplo, las premisas que están abajo en el cuadro también se pueden utilizar para dar como, digamos, como resultado la ley. O sea, sí se Claro que puede. sí, sí se Ah, puede. ya, eso es lo que no entendía. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces ya tenemos premisa 4, premisa 5, premisa 6. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Voy a quitar esta R de aquí. ¿Qué podemos hacer con esa negación de P y negación de Q? Podemos aplicar la ley de la adjunción, ¿cierto? Adjunción. ¿Entre quiénes? P5 y P6. ¿Y qué tendríamos ahí? Tendríamos una premisa 7, que sería negación de P y negación de Q. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener una R afirmativa. ¿Cómo será que podemos encontrar esa R afirmativa con todas esas premisas que tenemos ahí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están ahí? ¿No encuentran qué hacer?
¿Qué podríamos hacer entonces ahí? A ver, ¿qué será que hacemos? Yo podría utilizar un... Pam. Yo podría utilizar un modus tollendo tollens. A ver, modus tollendo tollens entre P1 y P6. Modus tollendo tollens entre P1 y P6. Modus tollendo tollens entre P1 y P6. P1, P6. Y esto me va a dar modus tollendo tollens, me va a dar la negación de P. Ah, no, pero eso me da la negación de P. No. Esto me da la negación de P. Esa no me sirve. ¿Cuál sería? Ah, de la función, listo. Me falta es aplicar la ley de la adición. Ah, ok. Simplemente yo lo que hago es que le aplico la ley de la adición. Acuérdense que la ley de la adición, esta sería mi premisa 8. La ley de la adición, ¿qué me dicen? Cojo una premisa que ya tenga. Yo ya tengo mi premisa 7. Le aplico la ley de la adición. ¿Qué le voy a agregar a esa premisa? Le voy a agregar simplemente la letra R o la proposición R. No tiene que estar la R disponible. Simplemente yo le agrego, porque la ley de la adición aquí está. Yo tengo una premisa P y simplemente le agrego otra premisa y ya queda lista. Entonces así completamos la premisa número 8, que es nuestra conclusión, negación de P y negación de Q o R. Aquí está.
¿Dudas o inquietudes? Muchachos, ¿tienen dudas? Profe, o sea que cuando ya, o sea, la tercera premisa, o sea, cuando no se la tiene, arriba se le coloca la adición y ya vendría, o sea, viene siendo aplicada esa ley. Exacto. Tú en la ley de adición, tú tienes una premisa que ya encontraste y le Sí. adicionas otra premisa que está o no está, algo adicional. En este caso, pues obviamente tendríamos que agregar una de las proposiciones simples que estén dentro del enunciado, del lenguaje simbólico. O sea, no tiene sentido que yo en la edición le agregue una proposición S, porque pues esa no está dentro de nuestro enunciado y no es a donde queremos llegar. Claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Les voy a dejar un enlace para que hagan un ejercicio ustedes de validación de lo que se hizo el día de hoy. Ese ejercicio, la idea es que lo diligencien. Cada uno de ustedes con sus datos, que es parte de lo que se tendría de nota, pues, de la asistencia también al B-Learning, pero el objetivo como tal es que ustedes validen cómo les fue en este espacio, si de pronto aclararon dudas que pudieran tener. ¿Listo? Entonces, eso es todo por el día de hoy con respecto al CIPAS, al B-Learning, perdón. Espero que les haya servido mucho este espacio. Fueron 2 horitas que estuvimos aquí en este ejercicio. Y recuerden, Profe, ¿se puede llenar más tarde o tiene que ser ya? no, lo pueden hacer más tarde. Es un ejercicio de autoevaluación realmente. Vale, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Recuerden hacer sus aportes en el foro y tener un poquito de paciencia, que en este momento estamos en calificación de la tarea 1 y estamos haciendo retroalimentación de foros, pero igual estamos muy atentos de ustedes. ¿Listo? Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. tutor. Hasta luego. Recuerden llenar la asistencia. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias, muy amable.